Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el rostro femenino de la pandemia. Pues si bien las mujeres en Costa Rica y en todo el mundo han experimentado a lo largo de la historia serias desigualdades que todavía permanecen y que estaban ahí antes de la llegada del SARS-CoV-2 y de la enfermedad de la COVID-19 al mundo, se vinieron a agravar muchas de ellas o a evidenciar con la pandemia y estos 2 años que hemos tenido todas estas medidas, el confinamiento y demás, ha afectado a toda la población, pero en definitiva las mujeres han sido de los grupos que han sido más afectados por la pandemia, por la COVID-19. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Natalia Morales Aguilar, quien es economista y coordinadora de estadísticas del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenida a Una Mirada, Natalia. Gracias, Maribel. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Siempre es un gusto contar con el apoyo de ustedes porque hacen unos análisis realmente muy buenos y este nos llamó particularmente la atención precisamente por eso, porque ustedes hacen un llamado de atención, ¿verdad? Que en el marco de todo este proceso de reactivación económica, de reinserción a la nueva normalidad y demás en el país y en el mundo, en definitiva el tema de las mujeres necesita un abordaje particular. Así es, en el contexto de la pandemia, creo que el impacto ha sido fuerte sobre la mayoría de las personas en el país y en el mundo, pero hay un grupo en particular que se ha visto fuertemente impactado y son las mujeres. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las mujeres desde antes de la pandemia traíamos desigualdades y brechas de género que nos colocaban en una situación de mayor vulnerabilidad de cara a esta crisis. En otras crisis que han habido en el país, crisis económicas y en el mundo, generalmente las mujeres tienen un fuerte impacto, ¿verdad? Son las primeras en ser despedidas, pierden el trabajo, muchas de ellas se tienen que salir del mercado de trabajo para hacer frente a sus responsabilidades familiares o porque no consiguen trabajo o están en empleos informales. Entonces, cuando caen las crisis, tienen un impacto fuerte. Pero en épocas de crecimiento, por así decirlo, o en épocas de bonanza, son las últimas en ser beneficiadas. Entonces, en este contexto, además que la crisis se generó por una pandemia, una crisis sanitaria, el impacto fue todavía más fuerte porque no fue solo en empleo, sino también en el ámbito familiar, social, político, en muchas de las esferas que comparten las mujeres en su vida en general, ¿verdad? Entonces, sí, el impacto en general fue fuerte y además las mujeres en general tenemos desigualdades y brechas en muchos ámbitos, ¿verdad? Que se manifiestan en ese acceso más difícil que tenemos, ¿verdad? De las oportunidades en general. Sí, como mencionábamos, ya desde mucho antes de la pandemia, diferentes entidades públicas venían haciendo un llamado sobre este tema de la necesidad de atender las desigualdades de género de una manera particular, porque ya los números eran preocupantes y los últimos datos del INEC definitivamente nos arrojan un panorama que ya pasa de la preocupación allá como una urgencia nacional en el tema de las mujeres. En general el país no está bien, pero si lo vemos por grupos, ¿verdad? El grupo de las mujeres está siendo fuertemente golpeado por la pandemia y la pospandemia. Tenemos que en el 2021 las mujeres en pobreza duplicaban o triplicaban el índice nacional. Incluso estaba viendo aquí un dato del Pacífico Central, ¿verdad? Un 37.2 de mujeres en pobreza. Y también el tema de ¿verdad? Lo que tiene que ver con trabajo, ¿verdad? Tenemos una tasa de desempleo en el 2021 del 22% y un subempleo del 17%. Además de otras cifras, ¿verdad? Que realmente nos hacen un llamado de atención de que tenemos que hacer algo por las mujeres de este país para no solo asegurar esa buscada igualdad y equidad en todos los aspectos, pero también para garantizarles el acceso, ¿verdad? a esas ¿cómo llamarle? A esas oportunidades, ¿verdad? Para salir adelante ellas, para sacar adelante a su familia, para seguir aportando en el desarrollo del país. Exacto. Es que las mujeres históricamente, por los roles socialmente asignados a lo largo de la historia,
hemos ocupado, digamos, una situación distinta o de desventaja. Entonces nos ha costado más, por ejemplo, insertarnos al mercado de trabajo. Todavía hoy participa alrededor de la mitad de las mujeres de 15 años o más buscan trabajo o tienen trabajo. Y eso, por ejemplo, si nos vamos 20 o 30 años atrás, ha crecido de manera importante. A principios de los años 90 solo participaban 20% de las mujeres, ¿verdad? Bueno, ya ahora es 50%, pero todavía la brecha, por ejemplo, con respecto a los hombres, es altísima de casi 20 puntos porcentuales. Entonces, nosotros decimos que tenemos una triple barrera de acceso al mercado de trabajo. La primera tiene que ver con esa inserción. La segunda tiene que ver con, bueno, si decidimos salir a buscar un trabajo remunerado, es encontrarlo efectivamente, encontrar un empleo de calidad. Entonces, ¿qué tenemos las mujeres? Mayores tasas de desempleo, mayores tasas de subempleo. Por ejemplo, muchas mujeres desearían trabajar tiempo completo y solo consiguen trabajos de medio tiempo. O empleos informales, que son aquellos que no les respetan los derechos laborales, las garantías laborales, no les pagan el salario mínimo, no les pagan un seguro social. Y entonces, claro, estas desventajas que ya traíamos en un mercado de trabajo que en los últimos 10 años venía mostrando deterioros importantes, nos cae la crisis por la pandemia y el golpe es fuertísimo, porque esas brechas se amplían, ¿verdad? Y esto no quiere decir que los hombres no fueron fuertemente impactados también, pero cuando usted compara, y además 2 años después del choque inicial, las tasas, por ejemplo, de desempleo de las mujeres son alrededor de un 17%, en los hombres son 11%, igual subempleo, todavía tenemos una brecha de casi 5 puntos porcentuales. Entonces, el golpe inicial es fuerte y nos cuesta más recuperarnos, y eso tiene que ver un poco con esos roles, ¿verdad? Esas dobles o triples jornadas que a veces tienen que enfrentar las mujeres si trabajan de manera remunerada, junto con las responsabilidades, por ejemplo, del cuidado y tareas domésticas. Entonces, todo esto nos coloca a las mujeres en clara desventaja. Pero además es interesante, o es preocupante más bien, que la situación de las mujeres a lo interno no es igual para todas, ¿verdad? Entonces, sí. Por ejemplo, cuando analizamos cuál fue el golpe en desempleo según generaciones y calificación entre hombres y mujeres, lo que vemos es que las generaciones más fuertemente impactadas fueron las más jóvenes, la conocida como los millennials, tanto hombres como mujeres, pero el impacto fue todavía más fuerte en las mujeres jóvenes. ¿Y cómo ha sido la recuperación? También ha sido más lenta en las mujeres jóvenes, pero además si le agregamos el nivel de calificación, por ejemplo, entre hombres y mujeres calificados, el impacto también fue mayor en las mujeres calificadas. Entonces ahí tenemos brechas, ¿verdad?, que se acentúan no solo entre hombres y mujeres, sino también a lo interno de las mismas mujeres. En el artículo Si las mujeres no saldremos de la crisis, que ustedes publicaron en el sitio del programa Estado de la Nación, ustedes insisten mucho en esta parte que tiene que ver con trabajo remunerado, sobre la urgencia de que en todas estas medidas de reactivación económica y, ¿verdad?, de regreso paulatino a la normalidad, se trabaje específicamente en la reinserción laboral de las mujeres, porque ustedes consideran que ha sido más lenta desde siempre y ahora tampoco ha sido la excepción. Sí, no solo porque ha sido más lenta, que efectivamente ha sido lenta, ¿verdad? Tenemos más dificultades. Por ejemplo, el golpe inicial sobre el empleo informal femenino fue fuertísimo. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres están sobre todo en las actividades económicas más impactadas, como servicio doméstico, ¿verdad? Muchos hogares ante la caída del ingreso tuvieron que despedir ese servicio, ¿verdad?, que pagaban. Entonces, las mujeres que se dedicaban a servicio doméstico, las mujeres que trabajaban en el sector turismo, ¿verdad?, todo el tema de hoteles y restaurantes, muchos de ellos están a cargo de tareas de las mujeres. Y el sector comercio también, muchas mujeres trabajan en ventas y por ejemplo, en microemprendimientos informales dentro de su hogar, que les permite conciliar los dos mundos, ¿verdad? Entonces, claro, se viene la pandemia, todas estas actividades se paralizan y a muchas de ellas les está costando retomar esas actividades remuneradas. Entonces, por eso es que nosotros decimos que sin las mujeres no saldremos adelante. Primero, ¿verdad?, porque somos además
una proporción importante de mujeres que están fuera del mercado de trabajo y que podrían, si se les generan empleos y oportunidades de empleo para ellas, empezar a generar ingresos que benefician no solo a las familias directamente de ellas, muchas de ellas son jefas de hogar cuyos hijos o a veces padres o abuelos dependen del ingreso de esa mujer, entonces generaría ingresos en esas mujeres, pero además generaría crecimiento económico en general para el país, reduciría la pobreza, reduciría la desigualdad de ingresos, entonces es un beneficio y por eso decimos, si no nos enfocamos en políticas que generen empleo en las mujeres, difícilmente, o sea, le puede tomar muchísimos más años al país retomar, digamos, la senda del crecimiento. Sí, con usted coincide Larisa Arroyo, quien es abogada y activista en favor de los derechos y la igualdad de las mujeres, quien indicó que aunque el país ha avanzado mucho en el tema de legislación, de crear cierta institucionalidad en favor de las mujeres, estas no han alcanzado la igualdad plena y real en Costa Rica. Además, resaltó que hay muchos grupos de mujeres a quienes les cuesta mucho acceder a los derechos como el del trabajo digno. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos justamente de la inserción laboral de las mujeres, no lo podemos hacer de manera aislada, en el sentido de que tenemos que considerar que nuestra sociedad, ¿verdad? Históricamente, estructuralmente, sistemáticamente, ha hecho una diferenciación entre hombres y mujeres y que eso ha causado justamente una discriminación que de alguna manera tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Pero que al final el resultado es el mismo, es decir, que hay mayores dificultades, mayores barreras para las mujeres y por lo tanto esto también repercute en la posibilidad de acceder a mejores puestos, mejores salarios, puestos de decisión, puestos jerárquicos, etcétera. Esto independientemente, digamos, de las calidades de las mujeres, ¿verdad? O de la preparación que puedan tener, porque no son todas las mujeres, sino que también tenemos que entender que hay en particular algunas mujeres que tienen algunas situaciones o calidades o que pertenecen a algunas categorías, por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, mujeres lesbianas y bisexuales y trans, etcétera, ¿verdad? Que justamente de alguna manera van aumentando esas dificultades para poder acceder a lo que normalmente los hombres pueden tener de una manera muchísimo más fácil. Yo no diría que hemos avanzado poco, porque en realidad hemos avanzado. Lo que pasa es que es insuficiente. Es insuficiente porque realmente tenemos que recordarnos una y otra vez que el objetivo final es la igualdad plena entre hombres y mujeres, igualdad para todas las personas, ¿verdad? Independientemente de su género o de su sexo o de cualquier otra categoría. De manera tal que si bien es cierto, en países como Costa Rica, por ejemplo, tenemos normativa, tenemos jurisprudencia que de alguna manera pretende proteger a las mujeres, ¿verdad? Sin duda alguna, no podemos pasar por alto el hecho de que esto no ha sido implementado de la mejor manera o no ha sido implementado para poder llegar a esa meta que es la igualdad plena. Y esas desigualdades que menciona Larisa Arroyo van mucho más allá del tema del trabajo remunerado, que es el que hemos venido hablando, ¿verdad? Que es una gran preocupación a nivel nacional, sino que también se extienden a todos los ámbitos de acción de la sociedad y de las mujeres en particular. Sí, así es. La participación de las mujeres en prácticamente todos los ámbitos es desigual. Por ejemplo, si vemos, bueno, el ámbito laboral, que ya lo hemos comentado, el ámbito político, la participación de las mujeres en cargos de toma de decisiones, de alta jerarquía, es complicado, tanto en la esfera política como, por ejemplo, en la empresa privada también es más difícil que accedan a esos cargos de alta jerarquía. En el ámbito, por ejemplo, social, también la participación es desigual. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el tema de la violencia de género, también tenemos alta incidencia, el tema de los femicidios, el acoso sexual,
estamos sometidas a un conjunto, digamos, de problemas en la sociedad que vienen muchos de estereotipos ya arraigados históricamente. En el ámbito familiar también la participación es desigual, porque como decíamos, más del 70% del trabajo no remunerado recae en las mujeres, y todavía, a pesar de los avances que se han dado en esta materia, siguen persistiendo esas brechas. Entonces, y hasta en el ámbito personal, ¿verdad? Y ahí es donde entramos tal vez a las mujeres desiguales a lo interno, ¿verdad? No es lo mismo las oportunidades que pueda tener una mujer que nació aquí en el Valle Central, que logró acceder a una educación de calidad, a una educación pública, por ejemplo, a una mujer que vive en zonas rurales, en zonas costeras, en zonas fronterizas, donde las dificultades son más complicadas en general para todos los habitantes, pero para las mujeres aún más. Muchas de ellas es mal visto tal vez que estudien, o si estudian, muchas de ellas nunca ejercen, ¿verdad? Porque su papel es la típica, ¿verdad?, familia. Entonces, ahí, y coincido con Larisa, ¿verdad?, en el tema de que además es importante no solo ver las brechas entre hombres y mujeres, sino a lo interno de las mujeres, porque hay ciertas mujeres que todavía la enfrentan más difícil, mujeres jóvenes que se les dificulta el acceso a la educación, que se les dificulta el acceso a un empleo remunerado. Entonces, las mujeres adultas mayores también, ¿verdad? Muchas de ellas no trabajaron solo dentro de sus familias, dentro de sus hogares, llegan a la edad adulta mayor sin tener una pensión, no tienen independencia económica, y eso muchas veces las somete a esos roles, ¿verdad?, de género, y esas dependencia muchas veces en relaciones de violencia o de agresión que les impide dejar, digamos, esas relaciones más tóxicas. Entonces sí es importante, ¿verdad?, esas diferencias, no solo entre hombres y mujeres, sino también con las propias mujeres. Y a todo eso se suma el tema del cuido, que ya de por sí venía recargado con dobles, triples y miles de jornadas que enfrentamos las mujeres, que además ahora, ¿verdad?, tuvimos que trasladarnos a laborar en el ámbito doméstico, en las casas, y tener además que asumir toda la dinámica familiar, ¿verdad?, de chicos y chicas estudiando, de otros familiares también haciendo teletrabajo en un mismo espacio que es el hogar. Así es, Maribel. Nosotros en los análisis que hemos hecho de la afectación social de la pandemia, hemos visto que no importa el tema que analicemos, las mujeres siempre están entre los grupos más afectados, ¿verdad? En términos laborales, ya lo vimos, pero también, por ejemplo, en ámbitos de salud mental. Salud mental, la mayoría son mujeres. Exacto. La carga, la ansiedad, la frustración, cuando las clases, digamos, durante casi 2 años que estuvieron suspendidas, las clases presenciales, entonces muchas mujeres tuvieron que atender, ¿verdad?, las afortunadas que no perdieron el trabajo y pudieron trasladar sus tareas laborales al hogar, entonces tenían que combinar el trabajo con la atención del cuidado, con los estudiantes, con compartir, ¿verdad?, el tema de la alimentación, todo. Entonces sí, la carga es bastante grande en las mujeres, y eso también les afectó mucho los indicadores también de depresión, de estrés, de ansiedad, que también se ven reflejados en problemas de salud mental. No podemos salir de la pandemia así. Definitivamente el país tiene que hacer algo. Estamos de cara al inicio de un nuevo gobierno, y si bien hay muchas urgencias en el país, el tema de las mujeres, por todas estas aristas que estamos viendo, tiene que ser atendido con prontitud. O sea, no podemos seguir palteando este balde. Yo he hecho este programa unas 5 o 6 veces en los casi 15 años que tiene Una Mirada de estar saliendo al aire, y sentimos como que, si bien sí avanzamos, como decía Larisa, en algunas cosas, en la parte como elemental del diario vivir, las cosas siguen igual, sino peor. Sí, Maribel, yo creo que el país ha hecho esfuerzos importantes en los últimos 30 años en materia de normativa legal. Entonces hemos avanzado, sí, ¿verdad? Institucionalidad. Exacto, en institucionalidad hemos tenido avances. El problema es que los avances tienen que ir de la mano también con la normativa social, y esto que es cambiar los roles y estereotipos típicamente asignados entre hombres y mujeres en la sociedad. Y desde ahí, por eso yo digo, mucho del cambio en el cierre de brechas de género
tiene que venir desde lo interno de las familias y desde niños, ¿verdad? Hay muchos estereotipos que se reproducen desde el tipo de juguetes, desde las habilidades que se suponen que tienen hombres y mujeres, el miedo que tienen muchas mujeres a estudiar, por ejemplo, en carreras de ciencia y tecnología. Entonces, empezar a romper esos roles desde edades tempranas nos puede ayudar a mover también que muchos de los avances normativos legales vayan de la mano con cambios en los roles sociales, ¿verdad? Entonces, y yo creo que aquí sí es importante que el cierre de brechas de género necesita política, necesita acciones concretas, acciones afirmativas, porque por sí solas no se van a cerrar. Y más aún en este contexto donde, como decíamos, se han logrado avances, sí, hay que reconocer, o sea, las oportunidades que tenemos las mujeres hoy en día son muchísimo más que las que teníamos hace 30, 40, 50 años, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograr esa equidad real. Fundamental que esas acciones afirmativas se trasladen a la cotidianidad, o sea, a la comunidad, a la escuela, a la iglesia, a los grupos, ¿verdad? Porque en definitiva ahí es donde hay que hacer el cambio. Exactamente. Para mí el cambio debe venir desde las esferas, por ejemplo, desde la escuela, el colegio, que son, desde la primera lugares infancia, de interacción, exacto, sí, básicos, hasta en las otras esferas, en el trabajo también, en el hogar, en cómo se reparten esas responsabilidades no remuneradas dentro de los hijos, hijas, madres, padres, abuelos, todo, ¿verdad? Y también desde, por ejemplo, otra brecha que es importante es la salarial, ¿verdad? Entonces también equiparar un pago igual para puestos similares entre hombres y mujeres. Eso también se las trae desde hace mucho tiempo y ahora de cara a la reactivación económica y esperamos, ¿verdad?, que haya una mayor inserción laboral de hombres y mujeres en las diferentes actividades que se vieron afectadas por la pandemia. También deberíamos buscar alguna forma de que esto se garantice, que hombres y mujeres ganen por igual trabajo. Exacto. Y ahí también la legislación ha avanzado, pero sabemos que en la práctica no es así. Muchas veces para tener esa flexibilidad de horarios, muchas mujeres aceptan, ¿verdad?, recibir salarios menores o a veces ni siquiera saben cuánto ganan sus pares masculinos, ¿verdad? Entonces sí, es parte de, muchas veces ese trabajo femenino se ve como secundario y por eso no se no se les paga igual. O también muchas veces el mismo mercado castiga esos roles familiares y entonces muchas veces las mujeres son las que tienen que estar pendientes de las reuniones de las escuelas, de si los hijos se enferman y entonces tienen que estar pidiendo a veces permisos o, por ejemplo, cumplen horarios tal cuales y entonces eso el mercado lo castiga en términos salariales, ¿verdad? Pero eso es algo que todavía hay que luchar, ¿verdad? En el país nosotros hicimos un análisis y en los últimos 20 años la brecha salarial es alrededor de un 10%, es decir, por cada 100 colones que gana un hombre a la mujer se le paga 90, pero esas brechas también son distintas entre salarios altos y salarios bajos. Hoy en día, por ejemplo, las mujeres de salarios bajos enfrentan brechas mucho más grandes con respecto a los hombres por trabajos similares que las mujeres de salarios altos. La brecha se ha logrado cerrar en salarios altos y ahí el reto sigue estando más bien en que las mujeres de alta calificación accedan a puestos de toma de decisiones. ¿Qué hacemos de manera urgente, a manera de cierre de este primer bloque? ¿Cuál sería la acción inmediata que deberíamos tomar en esta materia? Sí, yo creo que es importante, ¿verdad?, que de cara al próximo gobierno que tenemos, el tema de género sea una prioridad. Hay que generar acciones afirmativas, políticas que ayuden a lograr esa equidad, tanto desde el ámbito del empleo, desde el ámbito no remunerado, la red de cuidado, por ejemplo, acceso a empleos de mujeres, roles, por ejemplo, cuál va a ser la cuota de puestos de mujeres dentro del nuevo gobierno, cómo se van a repartir los puestos, ¿verdad? Ahí es importante tener presencia femenina, ojalá en equidad, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que cada 8 de marzo que conmemoramos, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer, nos damos cuenta
Sí, reflexionamos de los avances, pero nos damos cuenta que todavía nos falta por hacer. Y ahí la institucionalidad pública es importante, pero también, y yo creo que el mensaje aquí que me gustaría dejar, es que también tiene que haber cambios desde la sociedad, desde los roles que compartimos en el día a día, y empezar a romperlos nos va a ayudar a avanzar muchísimo más, que es necesario en un contexto de crisis y de afectación de las mujeres. Y la unión de todos y todas, pero particularmente de nosotras, es Exacto. fundamental para esto, ¿verdad? Si el cambio no empieza en otros, pues debería empezar en nosotras y promover esos cambios en nuestros hogares, en nuestras comunidades y pues en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Así es, la verdad, todas estas campañas que se han generado en los últimos años son positivas, ¿verdad? Y nos ayuda a ir cerrando, ¿verdad? Pero yo sí creo que también tenemos que ir de la mano con la otra mitad de la sociedad que son, ¿verdad? Por supuesto, porque el cambio es entre todos y todas. Exacto. Porque es un único país el que vamos a sacar adelante. Era Natalia Morales Aguilar, muchas gracias por participar en este primer bloque de Una Mirada. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos para seguir hablando sobre el rostro femenino de la pandemia por la COVID-19. Continúa usted con Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del rostro femenino de la pandemia, porque en definitiva, como mencionábamos en el bloque anterior, muchos grupos han sido golpeados por la pandemia provocada por la COVID-19, pero las mujeres en definitiva han tenido que enfrentar muchos afectaciones de diferente tipo. Y para hablar de eso, vamos a continuar conversando en esta oportunidad con Pamela Jiménez Fontana, quien es economista también del programa Estado de la Nación. Gracias, Pamela, por estar con nosotros en Una Mirada. Muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes mencionaron en el documento que mencionábamos anteriormente, en la reflexión que ustedes hicieron sobre este tema que motivó este programa, la afectación, la importancia de hablar de esta afectación de las mujeres es porque involucra múltiples ámbitos. Evidentemente, todo el mundo y todas las personas han sido afectadas por la pandemia sin distingo de ningún tipo. Pero las mujeres no solo tuvieron que enfrentar la pandemia y todos los cambios que trajo, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral, doméstico, incluso en los temas de salud, sino que a eso se sumó a lo que ya de por sí, a las brechas de género que ya de por sí veníamos enfrentando desde mucho antes. Sí, efectivamente, la pandemia fue un golpe que impactó a muchos grupos de la población, pero las mujeres efectivamente fueron de los grupos más afectados y que además, antes de que iniciara la pandemia, no habíamos resuelto una serie de brechas en materia de mercado laboral, en materia de distribución de tareas domésticas. Y eso no solamente fue en Costa Rica, sino en el mundo. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, tenemos que la pandemia afectó a muchos hogares en el que muchas mujeres todavía tenían altas tasas de desempleo, problemas para participar en el mercado laboral. Ahora, como estaban diciendo en el bloque anterior, han habido mejoras, sí, en las últimas décadas. Tenemos que en las últimas 2 décadas sí ha aumentado de forma significativa la participación laboral de las mujeres en Centroamérica. Sin embargo, esta se mantiene en un techo alrededor del 50% en promedio. ¿Eso qué es lo que significa? Que hay un grupo sustancial de mujeres en Costa Rica y en Centroamérica y República Dominicana que todavía no forman parte de esa fuerza laboral o del mercado laboral de personas que están trabajando o buscando efectivamente trabajo. E incluso ustedes lo mencionan en el documento, había gente que ya de por sí, mujeres, ¿verdad?, que ya estaban buscando trabajo y no lo conseguían. Otras simplemente se cansaron de buscar, ¿verdad?, porque no aparecía, entonces simplemente mejor ya no busco más. Pero también otras que tal vez estaban en el mercado laboral o tuvieron que salir por la crisis, ¿verdad?, por despidos, recortes y demás, desmejora de las condiciones laborales, que es de todos nosotros conocido, sino también por el tema de no poder conciliar la parte laboral con esa recarga que hubo en materia de cuidado y labores domésticas, que ya de por sí veníamos experimentando desde los inicios de la historia, ¿verdad? Al trasladarse prácticamente toda la actividad
social en el país y en el mundo a los hogares. Sí, decir, pasámonos todos a la virtualidad, la educación a la virtualidad, el trabajo a la virtualidad, no es tan fácil, especialmente para las mujeres, porque desde antes de la pandemia teníamos registrados que el trabajo doméstico no remunerado, y estamos hablando de todas las tareas del hogar que podemos contratar a alguien, pero que en su gran mayoría son asumidas por mujeres: lavar, cocinar, aplanchar, el cuidado de niños, el cuidado de otros familiares, de adultos mayores, de padres, de abuelos. El 75% aproximadamente era realizado por mujeres desde antes de la pandemia. Y no es menor. Estamos hablando de que la estimación del Banco Central es que en total en Costa Rica el trabajo doméstico no remunerado equivale a un 25% del PIB. O sea, es una gran cantidad de la economía, que si en este momento la apagáramos, la economía no podría funcionar, porque estamos hablando de mujeres que alistan a sus niños para ir a la escuela, que preparan los alimentos de consumo para la familia, que cuidan a otros familiares, y que en muchas ocasiones pensamos que el cuidado de niños o el cuidado de familiares pues lo hacemos solamente por amor, pero eso es un trabajo que no está siendo remunerado y que se está recargando sobre un grupo de la población que son las mujeres, y que eso limita su participación en el mercado laboral. Ahora, también teníamos indicadores desde antes de la pandemia de las dificultades que tenían las mujeres en condición de desempleo. Sabemos que la mayoría de las mujeres que estaban desempleadas, una gran parte tenía un mejor perfil educativo que el que tenían los hombres desempleados. Y cuando vamos a consultar a esas mujeres por qué están desempleadas, a diferencia de los hombres, la mayor parte de los hombres, el 75% de los hombres desempleados decía, bueno, quedé en desempleo porque me despidieron, porque la empresa cerró, porque no estaba vendiendo. Las mujeres, una cuarta parte, dice que la razón del desempleo es por razones personales, que tiene experiencia en el mercado, pero que está bien calificada, correcto, pero está desempleada por razones personales. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, el trabajo no tiene un horario que me permite ir a recoger a mis hijos, poder realizar tareas domésticas, poder realizar tareas de cuidado que se recargan sobre las mujeres. Entonces estamos hablando de un problema que están teniendo las mujeres para poder trabajar de forma efectiva, teniendo las capacidades, y que como sociedad no hemos resuelto, y que con la pandemia estas limitaciones se vienen a agravar y se vienen a recargar sobre las mujeres, especialmente el cuidado. Porque si le pedimos a una mujer encargada del trabajo doméstico de su hogar, mañana usted tiene un trabajo a tiempo completo en una oficina, un puesto administrativo, por ejemplo. Puede decir, bueno, mañana no se limpia, no se cocina, compran la comida en un restaurante, no se tiende la cama, no se lava. Pero no puede decir, no voy a cuidar a mi hijo y lo dejo en la casa. No, es que la decisión de a quién delego el cuidado no es una decisión fácil. Incluso si hay alguien que lo puede cuidar, bueno, es una persona de confianza, es una persona a la que yo puedo tener la tranquilidad de que mi hijo va a quedar en buenas manos. O si tengo que pagar, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Si lo que voy a ganar va a ser muy similar a lo que tengo que pagar por el cuidado de mi hijo, es probable que decida tal vez no trabajar, porque la ganancia que va a tener va a ser muy limitada. Porque además, la comida afuera no es tan cara en comparación con pagar el cuidado de una persona, el cuidado de un niño, una guardería, o por ejemplo, o una estancia para personas altas mayores, como por ejemplo el cuidado de un adulto mayor o de una persona enferma. Y a esto se suma, a este tema del cuidado, que ya de por sí ha sido una carga para las mujeres a lo largo de la historia, ahora el cuidado de todas esas personas sobrevivientes de COVID que tuvieron que enfrentar algún tipo de efecto secundario en el largo plazo. Sí, no solamente... O sea, esas personas no las van a atender las mujeres de sus casas. Sí, y es que no solamente eso. El hecho de decir, bueno, los niños pasan a la virtualidad, pero entonces los papás y las mamás ahora se convierten en las docentes. O sea, especialmente las mamás ahora son las docentes de estos niños, que tienen que estar verificando, que estén atendiendo, que enciendan la computadora, que estén prestando atención, o en algunas ocasiones la mitad de la clase la tenían que hacer bajo supervisión de la persona encargada. Entonces, también la decisión de pasar a un sistema de virtualidad no estábamos listos, porque eso lo que implica es una mayor recarga para las mujeres en el trabajo.
Y también implica un desafío para el futuro, porque estamos en una población que está envejeciendo de forma acelerada. Ahorita estamos discutiendo quién cuida a los niños, pero dentro de un par de años probablemente vamos a hablar quién va a cuidar a los adultos mayores. Sí, eso es un gran reto también, y la pandemia también trajo un poco de eso. Al quedarse la gente sin trabajo, mucha gente tuvo que dejar su casa, ¿verdad? Su casa de alquiler, su apartamento, irse a vivir a la casa de sus padres, madres u otros familiares. Entonces ya también se establece otro tipo de vínculo que tal vez antes, ¿verdad? Y otro tipo de responsabilidad para las mujeres que tal vez antes no tenías, ¿verdad? Que es eso de el cuidado de las personas adultas mayores, que también es un asunto que el país tiene que resolver. Sí, efectivamente hemos hablado mucho, por ejemplo, de las redes de cuidado infantil, pero creo que este país tiene que empezar a tener una discusión aún más seria de redes de cuidado para personas adultas mayores, porque esto permitiría materializar una oportunidad que el país ha estado desaprovechando durante muchísimo tiempo, que es el bono de género. Y es una oportunidad de que el país logre crecer más aceleradamente, de aumentar los niveles de productividad, si logramos de forma efectiva aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres. Estamos en Costa Rica en niveles por debajo del 50%, tenemos un amplio potencial de mujeres en las edades más productivas, entre 30 y 45 años, que no participan del mercado laboral. Y si lográramos mover una parte de esas mujeres que tienen calificación educativa importante hacia el mercado laboral, podríamos materializar lo que se conoce en la literatura como el bono de género, pero eso implica acciones de política de forma importante. Y tengo que decir que esto lo hemos mencionado en el Estado de la Nación y en la Universidad de Costa Rica desde hace ya varios años, y conforme el tiempo pasa, implica que esa oportunidad la vamos desperdiciando, y es algo muy importante que con la pandemia se dificulta aún más poder aprovechar esa oportunidad potencial del bono de género. Sí, un gran reto también incorporar a las mujeres en el mercado laboral ya en esta época de pospandemia. Bueno, todavía estamos en la pandemia, pero ya vamos un poco, ¿verdad?, en la reactivación en la económica, en la reinserción. Isabel Román, coordinadora del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, asegura que para lograr cambios tangibles en favor de la incorporación de las mujeres al mercado laboral se requiere políticas estatales que así lo exijan. Implementar políticas para eliminar las brechas de género en el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres es una necesidad país para que los derechos de las mujeres que están consagrados en la Constitución política y en las leyes sean una realidad. También para permitir el desarrollo individual de cada mujer, para reducir la desigualdad en el país, para reactivar la economía y para poder salir de la crisis en los próximos años. Esto no se va a dar de manera espontánea, no es una tarea sencilla, ni se va a dar solamente por el simple juego de las fuerzas del mercado. Es muy importante que se den políticas que aceleren la reducción de estas brechas, por cuanto las mujeres no son solo hoy la mitad de la población del país, sino también son la fuerza laboral que crece con mayor dinamismo, y además es la más educada. Sin embargo, siguen enfrentando importantes brechas de acceso al mercado laboral, siguen enfrentando brechas en cuanto a la permanencia en ese mercado, y siguen enfrentando una falta de reconocimiento de su trabajo en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Este tema de la educación realmente también es una de esas alarmas importantes, sobre todo ahora, porque los números son contundentes. Si bien ya sabemos que cerca del 50% de la población de Costa Rica no tiene secundaria completa, que ya eso es un gran problema para el país, además de eso sumamos los datos del INEC que dicen que en el 2021 solo el 8.6% de las mujeres de 18 años y más asistían a una institución de educación superior, fuera universitaria o parauniversitaria. Ese número es demasiado bajo. Sí, el tema acá es poder investigar cuáles son los factores que limitan que más mujeres se incorporen al sistema educativo. Y entre esos están las responsabilidades domésticas y el cuidado del hogar. Claro, y creo que es muy importante como sociedad que entendamos que, a ver, en las últimas décadas el país experimentó, especialmente a finales del siglo anterior y principios de este, un aumento importante en la participación laboral femenina que vino acompañado de un importante incremento en el perfil educativo de las mujeres. Una
parte de eso se explica por la baja en la fecundidad. Las mujeres estaban teniendo menos hijos, Sí. tenían más tiempo disponible y hay un empoderamiento de las mujeres. Esto en la literatura en Estados Unidos se conoce como una revolución social y cultural de las mujeres que empodera a las mujeres, les da mejor perfil educativo y se incorporan con mucha fuerza al mercado laboral y el propio sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa? Que esos factores que empujaban la participación de las mujeres en el sistema educativo, que aumentaran su calificación educativa y que posteriormente se incorporaran al mercado laboral, ya no son suficientes. No significa que ya no hay que hacer nada en materias, por ejemplo, de planificación familiar, pero significa que ya esas políticas son insuficientes para empujar a las mujeres a que participen más del sistema educativo y que se incorporen al mercado laboral. Se necesitan otras acciones que son un poco más complejas, porque si estamos hablando, por ejemplo, del tema de trabajo doméstico no remunerado, estamos hablando de cambiar patrones sociales y culturales que no se cambian de la noche a la mañana, que son más difíciles de modificar. Otro punto importante que ustedes mencionan en los análisis que han hecho sobre estos temas en el programa Estado de la Nación es el tema de cómo la pandemia terminó de empujar a un buen número de la población, especialmente mujeres, a la informalidad, con todos los riesgos que esto involucra. Sí, en el Estado de la Nación ya habíamos identificado desde antes de la pandemia que los grupos más vulnerables son los primeros en ser despedidos en épocas de crisis y son los últimos en montarse, digamos, a la carreta en el proceso de recuperación. Eso es exactamente lo que estamos viendo con las mujeres, especialmente aquellas que tienen menor calificación educativa. Fueron entre las primeras en ser despedidas y cuando se logran incorporar, se incorporan a trabajos del sector informal. Y un caso específico que es muy importante es el caso del sector turismo. Estamos hablando de uno de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia, que aún no se recupera, que mantiene niveles, perfiles de actividad económica bastante bajos, que en materia de empleo no ha regresado al nivel ni al 70% de lo que tenía antes de la pandemia. Y es una actividad que, aunque han habido mejoras, incluso la expectativa no es de que se observen mejoras pronto, especialmente porque todavía estamos en una pandemia y sabemos que muchas mujeres trabajaban en el sector de servicios de comida y de alojamiento en el sector turístico. Un llamado de atención que hace el Estado de la Nación también es la urgencia de trabajar en políticas públicas de todo tipo en el país en general. Y de cara a la recuperación económica post-pandemia, pues, ¿verdad? Para asegurar esa incorporación de todos los sectores en igualdad de condiciones, ¿verdad? Para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. En el tema de las mujeres esto es de carácter urgente. Sí, el tema es que ya llevamos muchos años hablando sobre esto. Y en demasiados. Sí, y no hemos visto mejoras muy significativas. No significa que no se han hecho esfuerzos, pero tenemos que en realidad evaluar en dónde es que podemos trabajar para esperar resultados en el corto plazo, que son urgentes, y programas que van a tener resultados ya a un mediano plazo. En materia de trabajo doméstico no remunerado específicamente, hay más o menos 3 líneas que uno podría considerar. La primera es no hacer nada, que es delegar en el mercado. Y eso tiene un problema y es de lo que mencioné anteriormente. Si no hacemos nada, las mujeres deciden por mercado, básicamente muchas en trabajos no muy bien remunerados, van a tener mayores dificultades para incorporarse al mercado porque el costo del cuidado es muy caro. La segunda opción es, bueno, ¿cuáles son la intervención del Estado? ¿Cuáles son los programas de política pública? Y aquí tenemos el tema de las redes de cuidado, que son muy importantes, se han fortalecido, han habido algunas mejoras, por ejemplo, de que ya la condición de pobreza no sea un requisito exclusivo, pero es necesario una mayor cobertura horizontal en todo el territorio nacional. Las redes de cuidado no tienen una cobertura en todo el territorio y que además no sean solo mujeres en condición de vulnerables, sino, por ejemplo, mujeres a nivel socioeconómico de clase media. O sea, que tenga una mayor cobertura verticalmente en la parte socioeconómica. Eso es fundamental. Han habido algunos otros programas que se han implementado, como por ejemplo programas de emprendimientos para mujeres. Lo que pasa es que eso no resuelve el tema del trabajo doméstico y el cuidado. Estamos hablando de que si las mujeres tienen que
dedicarse, ser las principales responsables del trabajo doméstico, pero además tienen que llevar adelante su propio negocio, y probablemente van a hacer sacrificios en su propio negocio en materia de tiempo y no van a poder tal vez tener el mejor desempeño. Y luego programas de corresponsabilidad y campañas publicitarias. Este tema es importante, en algún momento fue una apuesta de programas para que los hombres aporten más al trabajo doméstico y el cuidado de hijos. Sin embargo, hay que recordar que los patrones sociales y culturales no se cambian de la noche a la mañana. Y por eso el tema de las redes de cuidado son tan importantes. Sí. Y una tercera línea de acción es cambios en la legislación, y creo que ahí el país tiene una enorme deuda por la falta de aprobación de una licencia de paternidad obligatoria. Y yo creo que eso ya el país tiene que discutirlo de forma seria y aprobar al menos alguna alternativa para los próximos años. ¿Qué cambios son requeridos, urgentes, para lograr reencaminarnos en esa ruta hacia una reinserción laboral en la que se garantice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres? Sí, yo creo que, como mencioné anteriormente, las licencias de paternidad son uno de los temas que el país ya tiene que discutir, un proyecto de ley, y que además se financie de la misma forma como se financia las licencias de maternidad, porque si recae más sobre el empresario, puede igual haber un tema de discriminación. Sí, claro. Luego, otro tema importante, creo que el país tiene que resolver en términos generales las dificultades que está teniendo enormemente para crear empleo en términos generales. O sea, esta economía está creciendo y de acuerdo a la última estadística fue un crecimiento de un 7,6% en el 2021, que fue muy sorprendente, pero una gran parte fue un efecto rebote y no se espera que siga tan elevado para los próximos años. Pero no se observa el mismo dinamismo ni empuje en materia de generación de oportunidades. Entonces también tenemos que resolver la desconexión que existe entre crecimiento económico y generación de oportunidades. Y yo creo que el tema de la red de cuidado ha sido algo que se ha descuidado un poco. Este país necesita una apuesta de una mayor cobertura de una red de cuidado, con un financiamiento además que sea sostenible y que no dependa de cambios presupuestarios políticos entre periodos. Y como decía Isabel Román en el video, y usted lo ha insistido también, el tema del empoderamiento desde ¿verdad? Desde muchas líneas, pero sobre todo el fortalecimiento de oportunidades en el tema educativo. Sí, efectivamente la parte educativa es muy importante, especialmente buscar programas que incentiven a que más mujeres se incorporen o quieran estudiar carreras, por ejemplo, de ciencia y tecnología, donde hay una muy baja representación de mujeres, o en carreras como ingenierías, y es muy importante incluso para asegurar una mayor equidad de género en materia laboral y en otros tipos de ámbitos. Sí, eso es bien importante porque, ¿verdad? Uno de los efectos graves que tuvo la pandemia en el caso de las mujeres es ese, que estamos ubicadas sobre todo ¿verdad? En el sector servicios, y este sector pues fue el tema del turismo, fue muy golpeado, ¿verdad? Los emprendimientos, todos estos sectores fueron sumamente golpeados por la pandemia. Tenemos definitivamente que orientar a nuestras jóvenes y a nuestras mujeres adultas hacia otras áreas del quehacer social, ¿verdad? De la actividad económica, que garanticen que tengan mejores panoramas de crecimiento y de desarrollo. Sí, yo creo que en la parte educativa hay como dos líneas de acción, un poco relacionado a lo que mencioné anteriormente. Programas más de largo plazo, como por ejemplo el fortalecimiento del currículum actual, y además el incentivar a que más niñas y jóvenes quieran involucrarse en áreas de ciencia y tecnología, ingenierías, por ejemplo. Eso es algo que tendría un impacto ya en el mediano largo plazo, porque tarda un tiempo en lo que van estudiando. Y luego hay acciones en materia educativa de corto plazo, y es qué hacemos con mujeres con baja calificación educativa que realizan gran cantidad del trabajo de cuidado en el hogar y que tienen baja calificación y que tienen muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral. ¿Qué herramientas educativas de corto plazo les podemos dar para que tengan una mayor facilidad de incorporarse al mercado laboral? Y yo creo que ahí el INA tiene una responsabilidad muy grande para fortalecer esas calificaciones educativas de estas mujeres. Múltiples son los retos, en definitiva. Ya, como decíamos, desde mucho antes de la pandemia, estos retos para sacar adelante a nuestras mujeres estaban ahí. La pandemia se
se vistió de mujer y en definitiva la pospandemia también va a ser así. Esperamos que todos y todas unamos nuestros esfuerzos para sacar adelante al país, a nuestras mujeres y a todos los diferentes sectores de la población que se han visto afectados. Gracias, Pamela, por su participación y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Les recordamos que pueden buscar más información en www.una.ac.cr y en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Acompáñanos.